Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy estamos aquí haciendo este nuevo experimento a través de las nuevas herramientas digitales como Zoom para trabajar durante los tiempos de cuarentena. Ha sido todo un lío poder entrar a esto, pero bueno, ya lo logré. Y es porque yo quería tratar un tema importante durante esta cuarentena y es la primera vez que vamos a tener una colaboración. Tengo aquí a Gerardo, al candidato doctor Gerardo Ernesto Castro Gil. Él es candidato al doctorado, más bien es doctorante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es maestro en estudios en relaciones internacionales y licenciado en economía por la UNAM. Y el tema de hoy, y por lo que se me hacía muy importante poder tener un invitado, era si es católico por tradición o por elección. Ante esto voy a citar al Papa Benedicto XVI que decía que no se era católico por una idea inteligente o que no se era católico por el proselitismo, sino que se era católico por una convicción a través de un encuentro con Cristo. Entonces, el día de hoy es de lo que vamos a hablar un poco, de cómo es que una persona decide ser católico. La mayor parte de los católicos nacemos en una familia católica, se nos inculca vivir de esa forma, pero si algo me ha dejado la experiencia es que esta fórmula no funciona, porque a lo largo del tiempo las personas se autodenominan católicas, pero sin practicarlo. Entonces, el hecho de ser católico tiene que ver con el hecho de poder elegir serlo a través de un proceso de reflexión, a través de un proceso de entendimiento y comprensión, obviamente a través de un encuentro con Cristo. Y por católico, pues entendemos estar adscritos a la Iglesia Católica Romana, con todo lo que eso puede implicar que hemos visto en otros videos, y que se centra básicamente en el reconocimiento del credo niceno-constantinopolitano, es decir, yo creo y acepto los dogmas establecidos en el credo, básicamente, ¿sí? Más algunos otros tipos de dogmas que hayan sido emitidos por la Iglesia, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y por qué decidí invitar al doctor Castro? Es una decisión interesante. Yo lo conozco hace unos 4 años. Cuando yo lo conocí hay una mezcla extraña entre budista, cristiano, protestante, ateo, no sé qué era, ¿no? Entonces, era una cosa interesante. A lo largo del diálogo en que nos fuimos conociendo, vimos que había una afinidad religiosa. Él en un principio se identificaba como protestante hasta que, no quiero pensar yo que por estar fregando, se terminó convirtiendo en católico hace justo un año, en enero del año pasado. Hizo su bautismo, aunque, bueno, ya profesaba desde algún tiempo antes. Entonces, bienvenido Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? A ver, cuéntanos, ¿qué eras cuando yo te conocí? Pues mira, para poder entender un poquito lo que era, eh, pues yo creo que habría, no sé si tú me lo permitas, hablar un poquito de mi vida, hablar un poquito de mi historia de vida, porque precisamente a lo largo de mi vida es que yo comienzo, o más bien busco esas herramientas que me puedan explicar cuál es el papel de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, uno pues va probando de aquí, de allá y conforme, pues ahora sí que desde mi óptica actual, conforme Dios se va revelando es que nos va dando información. Entonces, pues si me permites un poquito hablar como de mi proceso de búsqueda, como para entender qué ocurría hace algunos años, ¿no? Y pues comienzo contándote que yo nazco en el seno de una familia protestante, no quizá como las familias protestantes de reciente conversión, sino que yo vengo de una tradición protestante desde mis bisabuelos, tatarabuelos. Es decir, me crié en un hogar en donde la tradición protestante era una realidad.
Así como sucede con las familias católicas, ¿no? Que vienen de generaciones del catolicismo. Bueno, mi familia no era el caso. Mi familia, pues profesaba la fe o profesa la fe protestante desde hace varias generaciones. Mis padres de alguna manera buscaron influir, yo bueno, tengo una hermana, mis padres buscaron siempre influir en nosotros de una manera, digamos, no impositiva, sino que nosotros buscáramos nuestro propio camino, nuestras propias ideas, nuestra propia forma de pensar. Y esa, digamos, libertad, esa no imposición es la que, al menos en mi caso, me permitió explorar varios caminos, ¿no? Aun cuando mi familia proviene de generaciones protestantes, mis padres no profesaban una religión tal cual. Eso también contribuyó a que yo no tuviera una adscripción hacia rajatabla. Eh, mis padres, cuando yo era pequeño, ellos estaban un poco preocupados como por que yo pudiera contar con los elementos espirituales de búsqueda pues de una divinidad, ¿no? En primera instancia, y parece muy raro, pero la primera instancia que tuvieron, bien o mal, mi mamá principalmente, fue de meterme a un colegio católico, eh, bajo un poco la idea de que en los colegios religiosos había un poquito de mejor calidad educativa. Pues me metieron a un colegio religioso que, que en aquel entonces dirigían los dominicos, eh, y esto me permitió de alguna manera tener un primer acercamiento hacia esas inquietudes espirituales, esas inquietudes pues religiosas, ¿no? Posteriormente, me acuerdo cuando yo era niño, mis papás permitían que los testigos de Jehová me visitaran para darme estudios. Entonces, una cosa muy rara porque por un lado yo tenía esa formación católica, estuve los primeros 3 años de la primaria en ese colegio, después me sacaron porque pues yo ya me andaba clavando mucho, ¿no? Hasta ya quería ser sacerdote y quién sabe qué tantas cosas, pero ya cuando crezco un poquito más y que empiezo a recibir estudios con los testigos de Jehová, ellos tienen una forma de enseñar que no precisamente adoctrinan a los niños. A los grandes sí ya hay un tipo ahí de adoctrinamiento más en forma, pero a los niños de alguna forma les dan esta formación bíblica básica, ¿no? Que creo que todo mundo que se ha topado con uno de los libros de los testigos de Jehová para niños sabe que es una formación bíblica hasta cierto punto, me parece a mí, inofensiva. Posteriormente yo llego a la adolescencia, una edad pues, de rebeldía, obviamente de transformación ideológica, en donde uno se cuestiona sus principios, sus valores, su ideología entera, ¿no? Y es aquí donde yo empiezo como a dudar de los sistemas que a mí me habían, a los que yo había sido aproximado. Y pues yo digo, pues creo que no es como por aquí. La Iglesia Católica, de alguna manera, dada la tradición protestante de mi familia, no hablo de mis padres, sino de generaciones anteriores, de mis abuelos, de mis bisabuelos, siempre hubo como este tinte, ¿no? Clásico de desprecio contra la Iglesia Católica. Entonces a mí todo lo que me pareciera católico, yo lo desechaba, por un lado. Por otro lado, como que la formación de los testigos de Jehová tampoco me parecía como tan atractiva, como que había algo ahí dentro de mí que no me checaba. Y entonces en mi adolescencia comencé a tener esta transformación, digamos, este tambaleo ideológico que creo pues natural cuando todos entramos a esa etapa de la vida. Aquí me gustaría interrumpirte porque Dime. tú nos platicas mucho sobre el tambaleo ideológico, ¿no? Y el no convencimiento con ciertas formas de fe que se te habían planteado, no impuesto, sino planteado. Sin embargo, no es la oportunidad de muchas personas. Y a mí me gustaría un poco saber, como a tratar de adentrarme en cómo fue ese proceso, es decir,
¿Cómo tú te diste la oportunidad de decidir que había algo que no te era conforme? La mayor parte de los católicos lo son porque su abuelito era católico y luchó en la guerra cristera y no hay de otra. No lo sacas de ahí. Y no es que, y algo de lo que yo critico mucho, no es que tenga bases para creer, simplemente es ya. Tú pudiste haber seguido la misma línea de ya estuve en un colegio católico, soy católico. Ya vengo de una familia protestante, ya soy protestante. O ya estuve con los testigos de Jehová, ya soy. ¿Fue esta variedad la que te hizo saber que había más posibilidades? ¿Qué es lo que te hizo? Justo esta variedad es la que me permitió de alguna manera cuestionar que solamente hubiera un camino. Eh, a mí me hacía ruido el hecho de que las religiones a las que yo me había acercado, incluso por ahí tuve algunas charlas en mi adolescencia con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamada Los Mormón. Mormones. Eh, por ahí tuve algunas charlas y entonces es curioso porque esta riqueza de opiniones de alguna manera me permitió ver que podía optar yo por la posibilidad de no adscribirme a ninguna y de alguna manera tomar poquito de todas. Obviamente con la experiencia esta fórmula se fue desgastando, ¿no? Pero bueno, eso ya mucho más adelante. De inicio, de alguna manera, a mí me brindó respuestas, eh, pero también en la misma adolescencia a mí me generó cierta duda también sobre mi creencia en Dios. Y entonces, por ahí cuando yo tenía como 14 años, yo decido pues dejar de creer en Dios. Entonces me convierto en una especie ahí de ateo, que por supuesto podría yo decirlo, contra natura a mi constitución educativa. O sea, yo siempre fui criado en un ambiente religioso y el hecho de que yo dejara de creer en Dios, pues creo que de alguna manera no checaba, ¿no? Con mi realidad y mi contexto familiar. No es hasta que tengo yo un evento, precisamente a esta edad, en la que se involucra aquí toda mi familia, tuvimos por ahí un evento medio un, que nos aproximó a la muerte a toda mi familia, en donde yo hago como una pausa y eso me permite a mí sentar un precedente para repensar mi relación con Dios, mi relación con mis ideas y mi relación con lo que yo iba a creer. Y es aquí cuando yo me acerco ya de manera explícita a, a una iglesia protestante, ya en su forma. Yo comencé a asistir a una iglesia de denominación pentecostal, eh, en donde había, pues sí, de alguna manera encontré, digamos, ese descanso, eh, pues que yo necesitaba en ese momento. Los adolescentes, pues muchas veces carecen de sentirse identificados, de sentirse, pues acogidos por un grupo y la iglesia protestante en su vertiente pentecostal me permitió de alguna manera pues sentirme ahí eh, acogido, identificado. Entonces, de los 14 en adelante, pues todo el bagaje que yo recibí por educación por parte de mis abuelos, de alguna manera la formación que me dio el Colegio Católico, los testigos de Jehová, de alguna manera fraguó y me permitió desenvolverme en la iglesia pentecostal, en donde yo recibí pues formación, donde recibí bastantes, yo servía ahí Ibas para en la pastor, ¿no? iglesia. Eso sucede después de que yo entro a la carrera, yo entré a los 17 años a la carrera de economía en la UNAM. Cuando yo cumplo 18, yo percibo una suerte de vocación, una suerte ahí de llamado, en donde yo quería servir más intensamente, ¿no? Y para esto, pues
había un instituto de formación teológica pastoral. Bueno, pastoral no como se entiende dentro de la Iglesia Católica, sino, bueno, una escuela de formación de pastores. Estuve ahí alrededor de un año y precisamente ese año fue también un parteaguas en mi vida. Estoy hablando de los 18 a los 19 años, porque es ahí donde en el estudio de la Biblia, en el estudio pues de la historia de la iglesia misma, hay cosas ahí que no me empiezan a checar con la iglesia protestante, con las que yo empiezo a estar muy en desacuerdo y que no me daban respuesta a las preguntas que yo estaba haciendo. Durante varios años la iglesia protestante me dio aquellos recursos emocionales que me permitía estar conforme. Cuando yo empiezo de alguna manera a ir más a fondo, hay algo ahí que me empieza a mover también ideológicamente. Yo reconociendo que no soy una persona pues ahora sí que le digan algo y pues ya se lo creen, ¿no? O sea, me gusta de alguna manera investigar, cuestionar. Mi propia formación crítica no me permite de alguna manera quedarme con una sola versión de las cosas. Entonces, al año de estar en este instituto de formación teológica, yo decido dejarlo porque pues estaba ahí teniendo toda una crisis existencial sobre mis creencias, sobre, sobre haber volcado mi vida tanto tiempo a algo que yo consideraba que no me estaba dando las respuestas adecuadas. Tras salir del instituto, no solamente salí de este instituto, salí de la iglesia protestante y estuve a lo largo de varios años en un tipo de limbo en el cual de alguna forma hacían eco las enseñanzas bíblicas eh, desde la interpretación protestante, de alguna forma tenía la base y mi fe estaba sustentada en esa base de formación, pero yo dejé de asistir a cualquier tipo de iglesia. Emprendí ahí un proceso también de alguna manera de renuncia a cualquier tipo de asociación religiosa, porque de alguna forma mi reflexión me llevaba a que las organizaciones religiosas no me daban lo que yo necesitaba. Dentro de mi búsqueda espiritual, dentro de mi búsqueda pues de la verdad, yo consideraba que los grupos y las asociaciones religiosas, pues de alguna manera, pues no se ajustaban a lo que yo creía. ¿Cómo cambió esa perspectiva? Bueno, dentro de esta búsqueda, alguna vez empecé a leer, me gusta pues, leer, ¿no? Y justo estos temas espirituales siempre estuvieron muy cercanos a mí. En mi vacío y en esa necesidad, empecé una formación dentro de un centro budista, en donde pues la característica es que, bueno, el budismo es una religión que no Se está perdiendo la conexión. tiene divinidad. De Bueno, alguna manera se está perdiendo la señal, ¿verdad? sí. Sí, creo que ya se restableció, ¿no? ¿Dónde? Ya, creo que ya. Sí, creo que ya se restableció. Sí. Bueno, a partir del acercamiento que yo tengo a la comunidad budista, es contradictorio, pero es lo que me permite dar el siguiente paso, que fue empezar a ser un poco más perceptivo a la enseñanza de donde viniera. Y mucha de esa enseñanza empezó a venir de la Iglesia Católica, a pesar de que yo tenía toda esta reticencia a las enseñanzas católicas derivado de mi formación, ¿no? O sea, pues mi familia siempre con un discurso protestante y pensar
siquiera hojear algún tipo de documento. Para esto yo nunca, quisiera decir nunca, pero hubo ahí episodios, pero digamos una constante es que yo no perdí mi filiación cristiana. Es decir, siempre tuve en mente que yo pertenecía a no sé qué, pero que mi enseñanza provenía de Jesucristo, de su legado como espiritual. Entonces, algo que nunca, digamos, perdí de vista fue esa necesidad pues ahora sí, del Dios de los cristianos, ¿no? Posteriormente, pues te conozco a ti, eh, y pues, es innegable la influencia que de alguna manera tuviste tú, Carlos, con esta cuestión sobre cuestionar eh, pues mi discurso, ¿no? Y en este apetito de indagar, yo me empiezo a acercar a los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Y ahora sí que aquí el magisterio es el que hizo su trabajo, ¿no? Al final, eh, pues uno puede tener su propia interpretación de las escrituras. Obviamente yo venía de una tradición de este fundamento protestante de sola escritura, en donde solamente la escritura es la que, según a mí, pues me hablaba, ¿no? Posteriormente pude, pues, verificar en los documentos de la iglesia que pues las fuentes de la revelación van más allá. Que aquí Y en justo en esta el parte, reconocimiento, sí, pero no, es que quería interrumpirte porque en esta parte se centra un poco el tema sobre el que estamos hablando. ¿Se es católico por decisión o por tradición? Habíamos estado hablando tú y yo en los días previos de esta teóloga, Karen Armstrong, ¿es? Que nos decía que el ateísmo moderno, en general la mayor parte del ateísmo, pero principalmente el ateísmo moderno está sustentado casi, casi, no en sus palabras, pero sí en las mías, en los chismes de la vecindad. El ateísmo se encarga de atacar aquello que está en las redes sociales o aquello que se cree. Y dicen, nunca se sientan a hablar con los teólogos, es decir, no discuten sobre las constituciones fundamentales de las diversas religiones, ¿no? Entonces, aquí el hecho de que tú menciones los documentos oficiales de la iglesia para mí es muy importante porque yo siempre me he empeñado en decir es que la iglesia no es lo que muestran los fieles. La iglesia es muchísimo más. En la mayor parte del caso, los fieles son la peor promoción para la iglesia católica que hay. Entonces, ¿cómo concibes tú la importancia de acercarse al núcleo de la fe católica para poder decidir sí o no? mira, tan fácil como esto. Eh, alguna vez, yo teniendo muchas preguntas, algunas, por ejemplo, recurrí a ti o recurrí a alguna otra persona, eh, dije, a ver, yo no quiero depender de lo que me dice el que cree que pues, sabe la verdad. O sea, no estoy diciendo que no estés instruido ni formado, ¿no? Pero muchas veces el terciar, la información puede prestarse a malas pues, interpretaciones, ¿no? Y algo que yo hice, me acuerdo que fue comprar, así de las primeras cosas que yo hice cuando dije, ay, voy a ver qué onda con el catolicismo. Lo primero que hice fue comprar mi librito del Catecismo de la Iglesia Católica. Y mira, ahí por su propio peso cayó así cualquier duda que yo tuviera. Muchas veces, fíjate que te voy a contar algo que muchas veces me pasó. Yo empezaba a asistir a misa, empezaba a ir de pronto que me invitaban a fiestas patronales, que me invitaban a alguna solemnidad, que me invitaban a cualquier cuestión, ¿no? Y entonces yo tenía mucho temor de hacer algo incorrecto dentro de los parámetros católicos, ¿no? Así casi de, ay, ¿cómo tengo que hacer?
cómo me tengo que persignar, cómo tengo que hacer tal cosa, cuándo me tengo que poner de pie. Todas esas cositas que parecen insignificantes pueden a veces intimidar al que se acerca por primera vez. Y una inquietud que yo tuve litúrgica de fondo era una inquietud de tipo doctrinal. Entonces dije, pues yo no quiero hacer nada errado, mejor me voy a los documentos oficiales, ¿no? Yo sabía de la existencia de estos documentos y lo primero que hice fue comprarme mi catecismo. Y dije, cualquier cosa que esté en el catecismo y que yo haga y que yo crea, sé que va a estar correcto, ¿no? Si hay una discrepancia, pues lo soluciono, veo, lo concilio, veo qué hago. Pero algo que nunca quise hacer, a partir de que yo empecé a notar cierta disparidad entre lo que hace el pueblo católico, digamos, lo común, y lo que es, en este caso, el catecismo. Cuando yo empecé a ver esa disparidad, dije, creo que el peor referente que yo puedo tener, y lo digo ahora con la autoridad de que soy un católico, ¿no? Y que puedo exhortar también a mis hermanos católicos, es que el peor referente a veces que podemos tener de cómo formarnos como cristianos católicos es la tradición popular. No quiero atacar ni quiero crear controversia No, más allá de la que ya existe. yo sí quiero, porque tú sabes que la tradición popular es algo que a mí me molesta mucho, pero en este punto, a mí me gustaría a lo mejor que tú pudieras, no sé, dar un consejo a alguien, no solo no católico, sino principalmente católico. Yo me he enfrentado mucho a este problema, ¿no? Eh, y como bien dices tú, el pueblo católico no es necesariamente la referencia para aprender a creer. Y aquí mucho se dice que si la iglesia es una o no es una, ¿no? O sea, no dogmáticamente, sino la gente dice, pues es que, por ejemplo, el pecado de esa persona es el pecado de esa persona. Y no, somos un cuerpo, ¿no? Lo dice San Pablo y lo Claro. establece el catecismo de la iglesia católica. El pecado de uno es el pecado de todos, la gloria de uno es la gloria de todos. Pero a veces sí pareciera que estamos hablando de dos iglesias diferentes, la iglesia del magisterio y la iglesia que vivimos, que es una iglesia particularmente desprivilegiada, sin privilegio, la mexicana, porque viene de toda una influencia de tradiciones, una conjugación ahí de tradiciones aztecas con tradiciones de no sé dónde, con tradiciones mayas, con tradiciones que se fueron creando. Es una iglesia con un especial desprivilegio, me parece a mí, que por ejemplo una iglesia europea, una iglesia gringa o una iglesia asiática o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esta mezcla de las tradiciones que se dan por entendido que son parte de la enseñanza de la iglesia y no lo son. Recordarás tú que tuvimos este enfrentamiento con un sacerdote incluso que dijo el latín está prohibido en la iglesia y le regalamos la constitución dogmática sobre la liturgia y nos la aventó y Claro, nos sí, mentó la madre en misa porque nosotros éramos católicos informamos que le dijimos, a ver, aquí hay un documento oficial emitido por un concilio que está contradiciendo lo así que es. usted está diciendo. Entonces, ¿cómo has logrado tú compaginar en tu vida el hecho de que la iglesia enseña una cosa como magisterio y la iglesia como pueblo hace lo que le da la gana? Para mí es muy Claro. frustrante, pero a lo mejor para ti lo puedes vivir de otra forma. No, o sea, no puedo negar, aquí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con la aceptación de la diversidad de los fieles, ¿no? Eh, si bien quisiéramos tener una iglesia ideal, donde todo el mundo se forma, donde todo el mundo, cuando se cuestiona, va a los recursos que provienen del magisterio. La- el- Aquí está el hecho, ¿no? Que pues no es así. Uno tiene que aprender a amar esa diversidad y si no amar, al menos pues sí cumplir la función que es pues la de enseñar, ¿no? Es, es, es una obra de misericordia también, ¿no? Actuar con la paciencia para guiar al otro y pues de alguna manera encaminarlo hacia la verdad. Que no todos se van a dejar, eso es una verdad. Eh,
eso es por un lado. Por otro lado, a mí me parece que la formación, pues individual, de alguna manera tiene algún tipo de repercusión en los demás. A lo que voy es que no nos podemos, pues ahora sí que dejar intimidar por la tradición en sí misma y dejar que esa nos calle, ¿no? Yo creo que una de las funciones que tenemos cada uno de los fieles católicos es formarnos y tratar de instruir al otro, es buscar a los mecanismos que permitan hacer aquellos pequeños cambios en los que tu hermano pueda pues, conocer un poquito más con exactitud qué es lo que sí sí es parte de la doctrina católica. No voy a negar que sí es frustrante a veces, yo lo he expresado en muchas ocasiones. A mí me frustra ver cómo la iglesia vive en esta eterna crisis de credibilidad, porque muchos de sus miembros, sea clero o sean laicos, denigran el mensaje de Jesucristo y hacen una serie de barbaridades que no tienen cabida dentro de las enseñanzas básicas que cualquier católico debería tener. No niego esa realidad, no niego que me frustra, pero creo que pues también tenemos recursos, ¿no? O sea, sí, creo que Dios da esta variedad de talentos, esta variedad de carismas, en los que cada quien en su forma de alguna manera puede guiar al otro. Y algo que mencionabas y que es muy importante es que no podemos decir, bueno, pues yo me voy a formar y que los dos pues se frieguen. No es lo que enseña la iglesia, Bueno, San como Pablo bien mismo lo dice, ¿no? Hay claro, una claro, predicada la palabra de Dios. claro, no, y el hecho de constituir parte de este cuerpo místico que es Cristo, pues vamos, o sea, nuestra responsabilidad no puede simplemente descansar en la indiferencia, Que sino con que esto, tiene... Ujú, perdón, que con esto que estás diciendo, me parece que podemos hacer una conclusión, que es que se puede ser católico por tradición o por decisión, pero que todo católico por tradición tiene que serlo por decisión. Recordemos que tenemos el sacramento de la confirmación, que tiene esta función de confirmar en la fe a una persona que ha decidido claro, permanecer en la iglesia a una edad supuestamente madura, ¿no? Yo siempre he criticado la edad en la que se hace el sacramento de la confirmación y la pésima formación catequética que se da, porque es una decisión en la que una persona adulta y madura dice, ya reflexioné y he decidido optar por confirmar mi bautismo, por confirmar mi fe en Cristo. Entonces, hablas tú mucho de esta responsabilidad. A mí me frustra mucho ver cómo los católicos dicen, es que no critiques y no juzgues y no digas, ¿no? Porque a todo le llaman juicio, todo es juzgar y todo es criticar. claro, Cuando nosotros tenemos la obligación de exigir un clero y tenemos la obligación de exigir un laicado que responda a las exigencias pastorales y a las exigencias doctrinales y espirituales de la iglesia. El mismo Jesús nos deja en el Evangelio, si tu hermano está mal, vas y le dices. No fue Jesús a decirles, no juzguen, no, hasta dijo, si no entiendes, sáquenlo de la comunidad. No me imagino por allá María Magdalena diciendo, ay Jesús, no juzgues. Pues no, o sea, tiene incluso esta responsabilidad colectiva de exigir una mejor iglesia, ¿no? Y por iglesia me refiero obviamente a todos nosotros que tenemos esta corresponsabilidad de decir, voy a aprender, voy a entender y voy a tener una fe sustentada y no nada más a lo loco, que me parece un ejercicio de responsabilidad muy interesante que tú has hecho. pues mira, creo que es parte, ya vamos a salirnos de la esfera religiosa, creo que es parte de la vida misma. Uno no va por la vida haciendo las cosas lo peor que le salen. Creo que uno, no Sí, sé, o sea, sí. cada quien vive la manera como puede y como quiere, pero en algo tan importante como es nuestra fe, como es la dimensión espiritual, uno no puede obviar las cosas, uno no puede sentarse en sus laureles y pedir o pensar que todo va a llegar digerido hasta ti. Creo que ese es un gran error. Es algo que yo reprocho, sí lo reprocho.
en la medida que puedo orientaré también de acuerdo a mis posibilidades. O sea, a mí me gustará mucho la teología, me gustará mucho formarme, pero pues no soy teólogo ni soy sacerdote. Vamos, o sea, de alguna manera eh, puede uno verse limitado, pero creo que todos tenemos al alcance mínimo a un sacerdote que más o bien o mal nos puede orientar. Bueno, Es entre es, comillas, ¿no? Porque es tampoco hay... es importante el sacerdote, obviamente, aunque yo he propugnado mucho y en plena consonancia con el Vaticano II en la laicidad de la Iglesia, ¿no? En Claro, desclericalizarla, porque el clero es sagrado y tiene su función específica, pero adquiere funciones que son de toda la Iglesia, ¿no? Entonces, me parece así muy es. importante, sí, todos tenemos un sacerdote y a veces es la figura que más impone, nos podemos acercar a él, pero por ejemplo esta red de youtubers católicos a la que pertenezco, YouCatV, que son youtubers de todo el mundo, que nos dedicamos a tratar de difundir la fe a veces con 20 vistas durante 5 años, ¿no? Entonces, Claro. hay las formas de acercarse. Y me parece importante, sobre todo, esta teóloga que comentábamos hace unos días, que hace un énfasis específico en que la fe, no lo dice así como tal, pero yo lo parafraseo, tanto el ateísmo como la fe de estos tiempos es torpe. Bueno, se usa la palabra torpe. Y es torpe porque Mm, precisamente no se profundiza en los grandes misterios, ¿no? De Dios. Tratamos de definirlo con ciertas palabras cuando no comprendemos que escapa mucho más allá. Como yo siempre lo he dicho, podemos entender a Dios solamente hasta donde Él se nos revela, ¿no? Entonces, creo que la fe se ha visto no conscientemente, pero sí prácticamente como una forma mediocre de vida. Y la fe me parece que es la más delicada de todas las áreas de la dimensión de una persona. sí, justamente esto es lo que acabas de hablar de algo muy importante que es sobre qué es lo que discuten los ateos. Los ateos van a discutir el material que pongan en charolita los creyentes. Lamentablemente se vive una fe diluida y es sobre lo que los ateos discuten, ¿no? Es curioso porque, pues, precisamente al carecer de sustancia, pues no hay un diálogo, ¿no? No hay un diálogo con los ateos verdaderos, sino que es una discusión bastante superficial. Ahora, también algo que comentabas y que me preguntabas sobre qué onda con la tradición o la decisión. Pues bueno, uno decide ser cristiano todos los días, ¿eh? No es, no, o sea, es que uno puede abandonar su fe cuando uno quiera, a nadie se le forza. Que puede haber ahí elementos de miedo y de lo que quieras, o de conveniencia o de lo que sea, pero uno tiene la capacidad y la libertad de dejar su fe y de dejar de ser católico cuando a uno le plazca. Sí, estoy hablando en cuanto, pues, si ya te bautizaste, pues ya eres parte de la iglesia para siempre, ¿no? Pero hablando de decidir. Bueno, se nos cortó la sesión, terminó, pero nos estabas hablando de esa responsabilidad del católico, de que no se es católico nada más eh, porque sí, sino que todos los días se decide ser católico. Sí, sí que, pues lo que estaba comentando es que el eh, pese o a la par de la filiación que tenemos por el bautismo, eh, pues sí existe esta forma, más bien esa decisión, ¿no? Del diario. Uno puede decidir, pues vamos, o sea, a qué grupo quieres pertenecer y cada grupo tiene sus principios rectores, ¿no? Y esto es lo que nos da sentido de pertenencia, no solamente pertenecer, sino ir buscando eh, empaparnos ahora sí que de las reglas básicas. Si entendiéramos nuestra responsabilidad como católicos, no solamente como seres individuales, sino como parte de un colectivo
que es llamado iglesia, creo que podríamos entender que nuestra incidencia es importantísima. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, bueno, pues yo ya me bauticé, yo voy a misa todos los días, o cada domingo, lo que sea, y ya, ¿no? Lo demás me vale. Creo que no es así. Creo que eso es entrar en un conformismo y en una mediocridad que me parece que la iglesia no se merece. No se merece porque estamos hablando del mismo cuerpo de Cristo. No podemos decir, ay, pues, hay como sea. Creo que es necesario tomar la responsabilidad como cristianos para, para formarnos constantemente, para dudar, se vale dudar. Para eso existen los documentos. Si tenemos alguna duda, recurrimos a ellos y créeme que muchas respuestas están ahí. Lo importante es tomar la responsabilidad, saber que cuando uno decide ir por la vida nada más porque mis papás me enseñaron que así eran las cosas, uno suele y llega a cometer bastantes errores. No quiero aquí, como tú lo comentabas, quizá desconocer la importancia que tiene el clero, pero muchas veces también el clero adolece mucho de este espíritu formativo, ¿no? De ser esos elementos que impactan en la formación de los fieles. Y me parece importante señalarlo porque si nosotros como católicos no nos formamos y nuestro primer recurso cuando tenemos algún tipo de duda es ir con el padrecito y el padrecito no le importa tanto nuestra formación, pues entonces estaremos hablando de elementos que van a denigrar y van a hacer que la iglesia entre pues en una situación mucho más crítica de la que ya presenta. ¿Mm? Y bueno, pues por cuestiones de tiempo, ya nada más para despedirnos, me gustaría preguntarte si es que quieres contarnos alguna anécdota, experiencia, proceso dentro de esta vida católica que has tenido, que tú sientas que te ha marcado y que quisieras compartir con nosotros. Bueno, algunos lo sabrán, tú lo sabes, dentro de mi formación académica, a la par, también he tenido una formación como músico y esto pues me ha permitido tener de alguna manera una idea un poquito más clara de lo que es mi vocación dentro de la iglesia. Y precisamente mi participación dentro de la liturgia es la que me ha permitido pues sentirme acogido por la iglesia. Me ha permitido pues tener un sinnúmero de lindas experiencias que me hacen saber que estoy en el lugar adecuado, que me impulsan y que me llenan sobre todo de esperanza, que aunque las cosas a veces no marchan como uno quiere, Cristo siempre está ahí con los brazos abiertos para confortarnos, para reconfortarnos. Entonces, pues es precisamente eso, el poder servir a la iglesia y a Dios mismo a través pues, de la música. Eso me ha permitido saber mi lugar. Eh, no quiere decir que sea toda mi misión dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero al menos alguna lucecita ahí se brilla para mí, sabiendo que pues ahora sí que Dios nos llama a su cuerpo por alguna razón en específico, ¿no? Y, y pues, ¿qué te puedo decir? Me ha dado muchísima satisfacción y me ha dado el impulso para seguirme preparando como católico. A veces, disculpa aquí extender un poquito el paréntesis, pero a veces también ciertos papeles o ciertos roles que se desempeñan dentro de la iglesia, a veces el del músico, pues es como que, bueno, mientras tú sepas tocar, lo demás no importa, ¿no? Es un grave error pensar eso. Todos tenemos la obligación de formarnos. Digo, a lo mejor sea mi manía, que a mí me gusta la teología y me gustan todos los temas que incitan al debate, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros formarnos desde el frente en el cual sirvamos a la iglesia. Así se hace el catequista, así se hace el director del coro, así se hace el coralista, así se hace
el sacristán, el que seas, tienes la obligación de formarte porque a través de tu formación es como vas a actuar. Y si no actúas de la manera como establece la iglesia que tienes que hacerlo, vas a estar perjudicando a la iglesia misma. No solamente es, pues ya la regué yo y ya lo demás no importa. No, siempre tiene consecuencias eh, comunitarias, ¿no? No, cualquier cosa que hagamos. Entonces, es importante. Y bueno, esa sería mi experiencia y pues no sé qué más. Pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de presentarte aquí a contarnos tu historia para este canal. Ojalá esta sección se quede algún tiempo metiendo más colaboraciones dentro de este canal. Te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita y que compartas estos videos con alguna persona que crees que lo pueda necesitar. Muchas gracias, Gerardo. Recuerda que yo soy Carlos Vergara y Gracias nos a ti. vemos en la próxima.